Hola chicos, buen día. Bueno, en la clase de hoy vamos a estar viendo los números racionales y lo primero que tenemos que repasar son cómo se llaman las partes de un número decimal, ¿sí? Estas partes se llaman parte entera y después de la coma se llama parte decimal. Esto ya lo hemos visto en clases pasadas, pero es simplemente para dejar claro algunos conceptos para que cuando explique se entienda lo que digo, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber antes de volcarnos directamente a los números racionales es el conjunto numérico, ¿sí? Así vemos dónde estamos parados para poder empezar nuestro tema, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber es que todo el conjunto de números que conocemos y que no conocemos se llama números reales. Estos números reales se dividen en dos partes. Uno son los números racionales, que es lo que vamos a estudiar después, y tenemos los números irracionales, que eso lo vamos a ver en años siguientes. Estos números racionales se dividen también en dos grupos de números. Uno son los números enteros, que son los que ustedes han visto hasta hoy. Sí, son los números positivos, que son los números naturales, el 0, y los números negativos. El conjunto de este tipo de números se llama entero, ¿sí? Entonces, estos enteros son los positivos, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, el 0, y tenemos también los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Después, este número racional también están incluidos los números decimales, que se dividen en dos partes, que es lo que vamos a estudiar ahora en un ratito. Son los decimales exactos, que son aquellos números que tienen decimales que tienen un final, ¿sí? Por ejemplo, 0,2 o 0,345. ¿Sí? Quiere decir que la parte decimal no se repite, es exacto, ¿sí? Por ejemplo, algo de la vida real, uno mide, por ejemplo, vamos a calcular la altura 1,60, por ejemplo, eso es un número exacto, ¿sí? Cuánto mide de altura una persona o cuánto pesa una persona o cuánta plata tengo, puedo calcularla con decimales exactos, ¿sí? Y después tenemos los decimales periódicos, que son aquellos que la parte decimal se repite, ¿sí? Pero a su vez, los decimales periódicos también se dividen en dos partes. Están los puros, que son aquellos que su parte decimal toda se repite, como por ejemplo el 0,7, significa que 0,77777 y así sucesivamente, y se coloca el arquito para resumir esto, ¿sí? Y después tenemos los periódicos mixtos, que son aquellos que tienen en su parte decimal una parte no se repite y otra parte sí se repite. Por ejemplo, si tuviese que escribir esto sería 0,8949494, porque el arquito me indica que la parte que se repite es el 94, no así el 8, ¿sí? Bueno, vamos a leer lo que les pusimos en la actividad para poder clasificar estos números racionales. Dice, los números racionales se representan con la letra Q, ¿sí? Todos estos tipos de números se representan con una letra. En este caso no se los puse, pero por ejemplo, los números enteros se representan con la letra Z, ¿sí? Los números naturales se representan con la letra N, ¿sí? Los números decimales y después tenemos los números racionales que se representan con la letra Q, ¿sí? Son los que pueden expresarse como una razón. ¿Qué significa razón? Una división entre dos números enteros, es decir, como una fracción. No solamente se pueden representar los números racionales como números decimales, sino que también se pueden representar como una fracción, ¿sí? Por ejemplo, 2, que es un número natural, y entero también es un número racional, ya que puede expresarse como 2 dividido 1 o 2 sobre 1, ¿sí? Lo mismo ocurre con cualquier otro número natural o cualquier otro número entero, ¿sí? ¿Sí, chicos? Ya después cuando los veamos en la clase virtual me preguntan si tienen alguna duda.
Los números racionales pueden expresarse indistintamente como una fracción o a partir de una expresión decimal. Me representa exactamente lo mismo una fracción que un número decimal, solamente que esté expresado de manera diferente. Por ejemplo, la fracción de un medio también puede expresarse como un decimal efectuando un cociente o una división entre 1 y 2. Si ustedes realizan, por ejemplo, 1 dividido 2, es decir, un medio, es igual a 0,5. ¿Sí? Estas expresiones decimales pueden ser exactas, que son los que vimos arriba, ¿sí? Pueden ser decimales exactos, como dice acá, que dice con una cantidad finita de cifra decimal, por ejemplo 1,85, ahí lo explica específicamente, o pueden ser periódicas, ¿sí? Cuando una o más cifras decimales se repiten indefinidamente. A su vez, las expresiones decimales periódicas pueden ser periódicas puras, que son lo que también vimos antes, todas sus cifras decimales se repiten. Por ejemplo, 1,353535 se escribe como 1,35 y el arquito arriba, ¿sí? O periódicas mixtas, ¿sí? Que son algunas cifras decimales se repiten y otras no. Por ejemplo, el 1,3121212, que es 1,312 y el arquito arriba, ¿sí? Bueno, es bastante simple esta primera parte. Esto es para poder ubicarlos qué vamos a ver en este tiempo. Y está la primera actividad que tienen que pasar de fracción a decimal. Tengo, por ejemplo, que es el mismo que me quedaría acá un medio. Tengo, por ejemplo, 3/4 y lo tengo que pasar a decimal. Entonces, ¿cómo voy a hacer para pasar esa fracción a decimal? Tengo que hacer la división 3 dividido 4. ¿Sí? Como no me alcanza, ¿sí? Que esto ya lo vimos, tengo que agregar un 0 y un 0 y la coma. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces entra el 4 en el 30? Más o menos 7 veces, 7 por 4, 28 y me sobra 2, ¿sí? Como no me alcanza, vuelvo a agregar otro 0. ¿Y cuántas veces entra el 4 en el 20? 5 veces. 5 por 4, 20 al 20, 0. Bueno, chicos, entonces 3/4 me representa 0,75. Es exactamente el mismo valor, solamente que se representa de manera diferente. Uno se representa con una fracción y el otro con un decimal. Y este decimal, como tiene finitas sus partes decimales, es exacto, ¿sí? Es un decimal exacto. Bueno, chicos, que tengan un buen día y nos estaremos viendo en la clase virtual de la semana que viene. Saludos.